que significa saber escoger la mejor alternativa, puede ser concebida como capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. Sin embargo, en el ámbito psicológico, el término es un tema controvertido, debido a que no hay una definición unitaria y aceptada de la inteligencia. En la tradición filosófica occidental, el tema de la inteligencia como facultad está cimentada por la actuación en contextos académicos y que se remonta a los griegos, haciendo prevalecer las habilidades lógico-lingüísticas, como lo expresa Gardner. La habilidad en lógica, geometría y la disputa eran objetivos centrales de las escuelas inteligentes establecidas por Platón, Aristóteles y 40 y tantos otros filósofos griegos. Esta tradición educativa se mantuvo y se amplió durante unos 2 milenios y todavía fue influyente cuando la psicología científica se ha lanzado en la última parte del siglo XIX. Esta concepción se vio reforzada con la aparición de los primeros test de inteligencia a principios del siglo XX por Alfred Binet. Gracias a estos instrumentos surge una definición de inteligencia basada en la psicometría como la de Spearman, que la definía como una capacidad unitaria para resolver problemas y crear nuevos contenidos. A partir de ella, los psicólogos psicómetras, convencidos de poder medir de una forma precisa el factor general de inteligencia, o también llamado factor G, aportaron datos empíricos que permitían completar una visión matemática de la inteligencia y que todavía hoy tiene influencia. En contraposición a esto, se dio paso a una nueva postura llamada genetista e individualizada, opuesta como la de Cyril Burt. Esta teoría fue muy censurable desde el ámbito científico de la psicometría, debido a que se partía más de posturas filosóficas subjetivistas que de teorías perceptivas psicologistas. Una postura intermedia la representaron los cognitivistas, quienes destacaban a la inteligencia como un proceso, destacando a la ciencia como poder explicativo necesario para el desarrollo de la inteligencia artificial, la cual se va a orientar para principalmente a la resolución de los problemas. En este sentido, surgen enfoques interesantes como los expuestos por el Dr. Howard Gardner, quien desde la escuela cognitivista propone el no considerar a la inteligencia desde una dimensión unitaria, sino más bien como un conjunto de capacidades a potenciar. Por consiguiente, Gardner define inteligencia como la capacidad de resolución de problemas y la elaboración de productos que sean valorados. La importancia de esta postura es la amplitud que abarca el término inteligencia, el cual se pluraliza terminológicamente como un conjunto de capacidades, actitudes, talentos y habilidades que capacitan al ser humano para adaptarse con éxito a una situación. Por tanto, se puede afirmar que todos los individuos en mayor o menor medida son inteligentes. Bases filosóficas, aspectos filosóficos. En un primer lugar tenemos a los protopsicólogos, donde se nos dice de que ya en los poemas homéricos ya se hacía en referencia a lo que es la inteligencia como facultad. Y esto, posteriormente, cuando inicia la filosofía en ese paso del mito al logos y también de la medicina, se profundiza por medio de grandes hombres como Alcmión de Crotona o como Empédocles de Acragas, quienes desarrollaron lo que eran las teorías empiristas, donde empezaron a determinar que la facultad de la inteligencia se encontraba relacionada específicamente al cerebro y por lo tanto ellos recomendaban lo que era el inicio de inspecciones y de estudios referidas al cerebro como tal. Y esto permitió un acercamiento a lo que hoy conocemos como la psicología cognitiva. Posteriormente entramos a una etapa más racionalista que lucha contra este empirismo. Como lo es una atmósfera de posguerra, donde ya no solamente se piensa en el cosmos, sino en la ética del hombre. Y aquí es donde surgen grandes filósofos como Platón, como Aristóteles, que dieron unos conceptos más racionalistas de la teoría de la inteligencia, ciertamente relacionadas como una facultad pensante del hombre que permitía solventar o solucionar problemas, pero la única diferencia es que los autores consideraban de que no todo el mundo podía alcanzar la facultad. Algunos Platón específicamente decía de que tenía que tener, los que tenían buen cuerpo eran los que podían ser inteligentes.
Aristóteles sí abre un poco la concepción, pero lo adapta netamente a la naturaleza. Posteriormente, bueno, surgen teorías racionalistas, como ya se ha hablado, de carácter moderno, donde las relaciona por medio de los test psicométricos, con la teoría de la evolución, hasta llegar a las teorías cognitivistas, donde entra Howard Gardner y donde ya se considera a las inteligencias múltiples como una filosofía de la educación. ¿Y por qué una filosofía de la educación? Porque se busca superar la educación de la inteligencia tradicional, donde se decía de que el estudiante inteligente era aquel que sabía lenguaje y matemática, pero el que era destacado en deporte o el artista tal vez no era considerado como inteligente, sino que tenía actitud o habilidades. Entonces de aquí surge un sueño, el sueño de Gardner, que es el sueño de una escuela inclusiva, de una escuela personalista, individualista, donde se perciba a cada estudiante por cada inteligencia y por todo lo que pueda dar. Incluso dentro de sus estudios y de sus investigaciones, él trabajó tanto con niños normales, pero también trabajó con niños que tenían ciertas condiciones como el idiotismo, o también con niños superdotados, y pudo vislumbrar lo mismo, o sea, de que desarrollan o potencian características que, ya sea por la genética o ya sea por la cultura, desarrollan unas más que otras. El docente es fundamental para el desarrollo de las inteligencias múltiples, sobre todo en la aplicación o el uso de estrategias y de la variabilidad de estrategias, las cuales permitan el desarrollo de todas las inteligencias. Bases legales. Esta investigación tiene como basamento la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 102, 103 y 104, que tratan a la educación como un derecho humano y un deber social, a una igualdad de condiciones y oportunidades para todos los venezolanos, y el artículo 104, que habla del perfil y de la capacitación que tiene que tener el docente. A su vez, la Ley Orgánica de Educación, en su artículo 5, nos habla del Estado docente, de que el Estado garantizará a los educadores esta capacitación. Existe una definición de lo que es la formación permanente. En otros apartados pues se les llama capacitación, pero acá se le llama la formación permanente, y en el artículo 39 nos habla de la formación permanente como política de Estado. Entonces pues tiene un basamento legal interesante. Capítulo 3. Marco metodológico. La presente investigación fue desarrollada según la percepción de Hernández, Fernández y Baptista de un paradigma cualitativo de orientación de investigación, acción participativa según Delgado 2015, donde se parte de un investigador que va a integrar, que va a accionar y que va a generar la participación de los sujetos de investigación, y de esta manera en el proceso investigativo se obtendrán las conclusiones respectivas. El diseño de la investigación es investigación descriptiva y a su vez investigación de campo, porque se trabajará dentro del mismo área de conocimientos. Los sujetos de investigación serán 12 docentes aplicados según la teoría de Furmero. La técnica y el instrumento a aplicar o aplicada fue la entrevista de tipo estructurada de preguntas abiertas por medio de un cuestionario. La validez y la confiabilidad la entrevista y el cuestionario fueron revisados por expertos, 3 expertos, uno en metodología, uno en psicología y un docente. A su vez se hizo necesario tener un informante clave, que va a ser el enlace de la información entre los sujetos de investigación y el investigador, y en este caso sería la subdirectora académica del Liceo Sabana Libre. Se puede evidenciar el cuadro de categorías, donde se trabajaron 2 unidades temáticas: la capacitación docente, que tiene como categoría la formación, y como subcategorías la autoformación, la investigación docente y la formación permanente.
Ahí se puede evidenciar tanto en los ítems de la muestra